comenzar aquí con la ayuda de Dios, hermanos. Esta tarde vamos a leer todos capítulo 7, empezando en verso, pues vamos a empezar en verso 31 y después vamos a ver dónde nos vamos de ahí. Let's look in the book of Mark, chapter 7 and verse 31. Let us all stand so we can read these few verses to begin. Vamos a darle gracias a Dios y leer estos versos en reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos dé entendimiento, que Dios por medio de su Espíritu Santo nos dé entendimiento de su palabra y podamos recibir de su mensaje en esta tarde. En verse 1, and I'll read Spanish first and then we'll move over to English. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte, la gente metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. Quiero leer en inglés. Let's read in English, and it says, And again, departing from the coast of Tyre and Sidon, he came unto the Sea of Galilee, through the midst of the coast of Decapolis. And they bring unto him one that was deaf and had an impediment in his speech. And they beseech him to put his hand upon him. And he took him aside from the multitude, and put his fingers into his ears, and he spit and touched his tongue. And looking up to heaven, he sighed and said unto him, Epaphata, that is, meaning, be opened. And straightway his ears were opened, and the string of his tongue was loosed, and he spoke plain. And he charged them, and that they should tell no man. But the more he charged them, so much the more a great deal they published it, and were beyond measure astonished, saying, He hath done all things well. He maketh both the deaf to hear and the dumb to speak. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermano. Así le damos gracias a Dios. Aquí vemos en estas palabras hablando del Señor Jesucristo que iba caminando por estas áreas, en esta región, dice la palabra de Dios. Y nos recordamos, estas áreas donde está hablando aquí no eran áreas de judíos, eran áreas más bien llenos de gentiles, donde iba hablando nuestro Señor Jesucristo. Y habla de este hombre que era, ¿qué dice? Sordo y mudo. Hermanos, imagínense en este tiempo que vivimos hoy en día, si hay una persona sorda y muda, ¿cómo es la vida? Difícil. Entonces nos ponemos a pensar en nuestra mente y nos recordamos que este no es en nuestro tiempo, ese es en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hace miles de años. Imagínense si es difícil ahora, cuánto más difícil era en ese tiempo ser sordo y mudo. Y entendemos por la palabra de Dios que no era una enfermedad que le vino a este hombre ya de grande, era de nacimiento. Entonces él nació así, sordo y mudo. Y yo pienso que esta enseñanza, hermanos, es una enseñanza que así empiezan muchas personas antes de llegar con el Señor, espiritualmente sordos y mudos, porque cada persona se conoce antes de llegó a la plena conocimiento de la palabra de Dios, cómo era. Si escuchaba palabra de Dios, no lo escuchaba. Y sin poder escuchar, no se puede hablar, no se puede glorificar a Dios, no se puede hablar con Dios si no escucha la voz de Dios. Y así pienso, muchos así han empezado su vida antes de llegar a los pies de Dios. As we see here and we read these few verses here in the verse 31, speaking of this man that was deaf and mute, he couldn't hear and he couldn't speak. Imagine the times that he lived in, the difficulties that he had of being deaf and mute.
if it's difficult in this time, because in this time we would say it's a disability. And there's many help today for people who have disabilities. But imagine thousands of years ago, a lot of people would have considered this in that time. They would have considered it, what did he sin? Or what did his parents do that God judged him in a way where he was deaf and mute? That's how many years ago people would see this disability. And so we can imagine the difficulties he had in his life. So I feel that everybody, maybe most people, start out spiritually deaf and spiritually mute, meaning they don't hear God's voice, they can't speak of God, they can't speak to God, they can't worship God, they can't glorify God, because if we can't hear his voice, we're also mute. We can't speak to God. So the truth, actually, we struggle to talk to God, about God. Maybe, brother, can you help open the door for the as we're coming in? See if you can abren la. So we see the word of God says we can struggle. It will be a struggle to talk to God, about God, or talk to other people about God. That's how we all start out. Most people, that's how they start out. Así muchas personas empiezan en su vida, hermanos. Antes de llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, no escuchan la voz de Dios. ¿Cuántos de aquí antes no nacieron cristianos? No nacieron con el conocimiento de Dios. En otro tiempo tenían otro pensamiento. ¿Cómo era, hermanos, ese tiempo? Si escuchaban la voz de Dios, ¿sabían que era Dios hablándoles? No, porque no conocían, no tenían el Espíritu de Dios. Entonces aquí vemos este hombre, nos comparamos. And let's look in the book of Psalms. What does the book of Psalms say? Here David speaks. And we'll look over real quick to what? Vemos aquí en el libro de Salmos. Let's go to Psalms chapter 40. En el libro de Salmos capítulo 40. Ya que llegó mi madre y se puso aquí enfrente de mí, ya me puse nervioso. Empezar a batallar aquí. En el libro de Salmos capítulo 40 y verso 6, que dice, David dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, pero dice, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Has abierto mis oídos, dijo así al Señor David, has abierto mis oídos. Hermanos, no podemos servir, no podemos hacer, no podemos tener conocimiento si Dios no nos abre nuestros oídos para oír su voz, para llenarnos de su Espíritu Santo, para guiarnos, para enseñarnos, para instruirnos. Y así vemos, as we see here, as we read in the book of Psalms, David says to the Lord, you have opened my ears. That's the only way we can hear God's voice, is when he gives us ears to hear. And we remember the ears that the Lord has given us to hear, it's not here, these physical ears, it's in our heart, it's in our soul. It's the Spirit the Lord has placed in us so we can hear his voice, so we can discern from all the noise that's around us in this world that we live today. Because sometimes it can be very difficult to hear God's voice in the middle of the storm. In the times we live in today, it's a time of storm. It's a time of darkness, because we see all the differences in society, in politics, and everywhere we go, we see all the noise going on. And we need to have our ears open from our heart to hear God's voice. In English, there's a song that we sing. Maybe we'll sing it when we finish today, if some of you guys can remember. What does it say? Open the ears of my heart, Lord. Open the ears. And this is what David said. This is what he said. He calls out to the Lord, you've opened my ears. Dice la palabra del Señor que David le habló y le dijo al Señor, tú has abierto mis oídos.
Hermano, eso es lo que aquí vemos en esta escritura, es en el libro de Marcos capítulo 7, verso 31 al 37, donde leemos de este hombre que era sordo y mudo de nacimiento, que no podía oír. Si alguien no puede oír, no puede hablar. Hermano, si usted y yo no podemos tener el oído para escuchar la voz de Dios, diciendo el corazón, para escucharlo, ¿cómo vamos a hablarle a Dios? ¿Cómo vamos a hablar de Dios? ¿Cómo vamos a orar y glorificarlo si no escuchamos su voz? Por eso vemos aquí esta historia, porque uno lo lee y puede decir, pues, ¿qué me habla esto a mí? Si yo no soy sordo, si yo no soy mudo. Pero antes que uno vino al conocimiento, pleno conocimiento de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, así, muchos así vivían y caminaban, sordos y mudos, porque no tenían el Espíritu de Dios para poder oír su voz. Y por eso muchos pueden decir, pues cometí muchos errores en mi vida, sí, cuando no escucha la voz de Dios. Pero cuando llegaron a los pies del Señor, así como David dijo, tú abriste mis oídos, así el Señor ha hecho nuestra vida también. Él ha abierto los oídos de nuestro corazón, de nuestro espíritu, y nos ha dado entendimiento, nos ha dado palabra, y también ahora tenemos voz para hablar, para glorificar a Dios, para hablar de Dios, para decirle al mundo quién es Dios y qué vino a hacer en este mundo, a traer su salvación. Pero vemos aquí el Señor que iba caminando en esta región que era la área conocida de mucho gentil. Ya había hecho muchos milagros, ya había sanado otros, ya había hablado palabra. Ya muchos llegaban a buscarlo. A lot of people would go when he was walking here in verses 31 to 37 as we read. Our Lord Jesus Christ had already performed many miracles in this area, and many people traveled to see our Lord as he was in other towns and other places, and they listened to him. They heard his voice. But let's go back into the book of Matthew, a few verses back, so we can see how it began. Damos unas vueltas, damos vuelta unas hojas aquí, el libro de Mateo capítulo 15. In the book of Matthew chapter 15. Verses 29 through 31. So we'll see here, we go back to see how this started. Vamos a leer aquí en el libro de Mateo capítulo 15, verso 29 al 31. Dice, pasó Jesús de allí y vino junto el mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Gloria a Dios. Así iba caminando el Señor, hablando, orando, sanando, y se maravillaba la multitud. We see here in verse 29, it says, and Jesus departed from thence. As we see here how he came up to see this man, this blind and deaf man, it says, he departed and came nigh unto the Sea of Galilee, and went up into a mountain, sat down there. And great multitudes came unto him, having with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus' feet. And he healed them. And so as much that the multitude wondered when they saw the dumb to speak, the maimed to behold, the lame to walk, and the blind to see, and they glorified the God of Israel. Dice la palabra de Dios que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y lo glorificaban. Y así, caminando, llegó en este momento cuando le acercaron a este hombre. Lo sacaron de su casa y lo llevaron también, que el Señor lo sane. Gracias a Dios, hermanos, que
así como usted y yo, nosotros también tuvimos a alguien en un tiempo que también nos acercó al Señor Jesucristo. A alguien que nos habló y que, conociendo que Dios hace milagros, lo acercó a uno y dijo: aquí está el que da y ofrece salvación. En un tiempo, cada uno, alguien usó Dios para que usted y yo y todos los hijos de Dios conozcamos la palabra de Dios. En un momento otro, Dios tuvo misericordia, puso algo aquí. Gracias a Dios que este hombre sordo y mudo tuvo las personas, su familia, que lo acercaron al Señor para buscar la sanidad. Y así también cada uno. Me recuerdo de la historia de mi padre, cuando él no conocía de la palabra de Dios, no tenía conocimiento de la palabra de Dios, y Dios usó unos hermanos, una pareja. Los hermanos se pedían Mungaray, y Dios los usó a ellos para hablarle de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esas personas que Dios ha usado y sigue usando para todos los que hemos llegado a la plena conocimiento de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque si Dios no hubiera tenido misericordia y que alguien nos hable, alguien nos exhorte, alguien nos invite, alguien nos dé, comparta una palabra de Dios, ¿dónde estaríamos hoy en este día? Así como muchos perdidos en el mundo. Así están en la sociedad, así como el hermano Efraín decía, en la sociedad, así vive la gente, con los oídos cerrados, con la boca tapada, con el corazón endurecido. No quieren escuchar de Dios. Pero nosotros le damos gracias que Dios tuvo misericordia y que nos ablandó el corazón y nos abrió nuestros oídos y nos dio lengua para poder hablar y glorificarle. Aquí nos ponemos en el lugar de este hombre sordo y mudo, no porque había hecho un mal o un pecado o porque era juzgado por Dios, no, por naturaleza, así fue. Y así muchos así llegaron a los pies del Señor Jesucristo. Así muchos. Dios tuvo misericordia. Dios ha tenido misericordia y sigue teniendo misericordia. So we see here what the Word of God says. We read it, that the Lord was healing all these individuals, but somebody had to take them into the feet of the Lord Jesus Christ. The Lord used somebody. Thank God for the family members that the Lord has used to bring us all to the feet of our Lord Jesus Christ. Yo le doy gracias a Dios por mis padres, que Dios usó, mi padre, mi madre, para hablarme a mí, a mis hermanos, de la palabra de Dios, de guiarnos, enseñarnos, y aun cuando no queríamos, de forzarnos y presionarnos, que busquemos de Dios. Porque si Dios no los hubiera usado, ¿dónde estaría yo hoy en este día? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe dónde estuviera uno. Si Dios no hubiera usado a mis padres, y cada uno nos pongamos en ese lugar, hermanos. ¿Dónde estuviera usted hoy en día si las personas que Dios usó no hubieran llegado para hablarle? Si eran familiares, si eran padres, madres, si eran sus abuelos, si eran vecinos, los que fueran, hermanos, ¿dónde estuviéramos hoy en este día? Gracias a Dios. Y así nos ponemos. We put ourselves in the feet of this man that was blind, not blind, deaf and mute. He couldn't hear, he couldn't speak. His ears were closed from birth. So we learn here as we read that our Lord Jesus Christ also knows our spiritual condition. He knew the condition of this man. Today he also knows our condition spiritually as well. If we can have a heart for the Lord, if we can hear his voice, or we can speak of our Lord, he knows our spiritual condition. The Lord is never far away from those he loves and those that love him. But we must seek the Lord. As we see here in this verse 32, once again, it says, and they bring unto him one that was deaf and an impediment in his speech, and they beseech him to put his hand upon him. Que dice verso 32, y lo trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Le rogaron. Cuando uno ruega, hermano, ¿por qué dice que uno ruega? Porque hay una necesidad. ¿Cuántos hoy en día también estamos en esa necesidad? Yo la tengo. Yo le tengo que rogar al Señor. Él conoce mi necesidad.
El Señor quiere que le hablemos. Quiere que abrimos nuestra boca y pedirle y rogarle, Señor. Él conoce nuestra condición espiritual, pero necesitamos abrir nuestra boca y hablar con Dios, con nuestro Padre Celestial, y pedirle, Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes que te quiero servir. Tú sabes que yo te amo, pero necesito tu ayuda. Necesito sanidad. Necesito fortaleza espiritual, esa espiritualidad sobrenatural que solo viene de Dios. No cualquier espiritualidad, sobrenatural. Hermanos, no necesitamos llegar a una necesidad que estamos en una forma deshabilitados para pedirle y rogarle al Señor, ayúdame. No necesitamos hacer eso, porque ya conocemos nuestra necesidad delante de Dios. Debemos de poder hacerlo cada día, cuando abrimos nuestros ojos en la mañana, decir gracias, Señor, gracias, y rogarle y pedirle, Señor, ayúdame, ayúdame. So we see and we read here that in the book of Mark it tells us that this deaf man with speech impediment was brought unto our Lord Jesus Christ. He didn't make it there on his own. He needed somebody to walk him, somebody to guide him. The Lord had to use somebody to put him at the feet of our Lord Jesus Christ. Because as we see here, he wasn't able to hear, he wasn't able to speak. That means if you're in that position, you're unable to learn. From birth, being born this way, no remedies, no medicine, no surgeries. Born of this impediment, the Word of God says, he must have had great difficulties in his life. So maybe many people judged him and where he lived. Many people thought he was a sinner. Maybe they thought he was judged of wrongdoings or of his family, but it was from natural birth. So it's not of sin that these things happen. It's because it has happened in one way or the other. The Lord had decided this is the way he wanted them. And today, in today's time, there's many people that also struggle with problems of health. But we have to continue in the middle of that. We don't give up our hope. We continue to seek the Lord, that the Lord help us. I want to read here in the book of John. If we turn a few pages over into the book of John, quiero leer aquí en el libro de Juan que habla. Damos vuelta a la escritura, capítulo 1, in the verse 1. Libro de Juan, ya están ahí, hermanos, capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabbi, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. So we see here what the Lord did. And verse 6 y termina versículo 6, dice, dicho esto, escupió en tierra y hizo lodo con la saliva y untó con él lodo los ojos del ciego. Y Dios lo sanó. Aquí dice, y le dijo, ven a lavarte en el estanque de Silo, que tradució es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. ¿Qué dice? Viendo. So it says here in verse 1, and Jesus passed by and saw a man which was blind from his birth, and his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? They asked, this is a question to the Lord, and Jesus answered, neither hath this man sinned nor his parents, but that the works of God should be manifest in him. We see this is today in us. The Lord also, through all the things we go through, it's not because we have been sin or we had sin so we can live in this world, but why the struggles we go through? Because also in our lives that God should be manifest in ourselves.
así también nos ponemos en este lugar, hermano. ¿Para qué todo? Aquí dice verso 3, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y así nosotros también, hermanos. Las obras de Dios se tienen que manifestar también en nosotros, para de enseñar al mundo que Dios es real y que Dios vino, el Señor Jesucristo vino y fue sacrificado, se dio en para ser sacrificado en la cruz para nuestros pecados, y murió y resucitó. Y ahora nosotros que somos hijos de Dios, la lucha, la prueba, todo lo que pasamos, para que el poder de Dios sea manifestado en nosotros también, para que todo el mundo vea quién es Dios. Y aquí estamos nosotros hoy en este día, hermanos. Gracias a Dios. Aquí estamos para que todo el mundo vea el poder de Dios en sus hijos. I see it here, that I can see that this man that had no hearing, that had no voice to speak, it's a picture of every one before our Lord Jesus Christ entered into our lives. Just like this man, if you can't hear or you can't speak spiritually, you're disconnected from God. Así igual que este hombre que no podía oír ni podía hablar, estaba desconectado de Dios, porque no podía escuchar voz de Dios, ni podía hablar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Estaba desconectado en su tiempo antes de ser sano. También usted y yo, hermanos, si no tenemos oídos para Dios, y les recuerdo una vez más, cuando decimos oídos para Dios, es nuestro corazón, nuestra mente, que se conectan en uno para que Dios sea manifestado y obre en nuestras vidas. Si nosotros no tenemos voz de Dios que nos habla, no podemos tampoco hablar y glorificar a nuestro Dios. Estamos desconectados de Dios. Así tuvo este hombre. That's how this man was disconnected from God. To know God, we must have the ears of our heart open to hear God's truth plainly. If we can't speak, we would struggle to talk to God, about God, or even praise God. Can you imagine yourself not being able to raise your voice and say, thank you, Lord, every time the Lord has done something for you? Can you imagine yourself wanting to speak to the Lord and your mouth can't utter the words to speak to God? Can you imagine? That's how many people live today. Así hay muchas personas que viven hoy en este día, hermanos. Sí pueden oír, sí tienen voz para hablar y lengua para hablar, pero no escuchan la voz de Dios ni pueden hablarle a Dios. Hay muchos que están en una cárcel, encerrados en su propia vida, que no ven, que no han visto y que no han visto el Señor manifestado en ellos, en sus vidas, y están atorados en una necesidad tremenda que solo Dios los puede ayudar y que solo Dios los puede sanar. Por eso, hermanos, nosotros, como hoy en este día y todos los días, le damos gracias a Dios que podamos glorificar a nuestro Dios y decirle gracias, Señor, que nos has hecho libres, nos has dado oído para escuchar, nos has dado lengua para hablar, para glorificar. Qué privilegio es. Se recuerdan nuestros hermanos judíos, que ellos no fácilmente pronuncian el nombre de Dios así como muchos. Hay muchas personas que todos lados echan malas palabras, maldicen todo y toman el nombre de Dios en vano todos los días. Y nuestros hermanos judíos, ¿qué tienen ellos por miles de años? Que solamente el sumo sacerdote en momentos especiales podía pronunciar el nombre de Dios, y con temor que podía morir. Así reverencian a nuestro Dios, que hasta eso, hermanos, se cuidan de pronunciar. Yo no sé si usted ha conocido judíos que le escriben, y cuando ellos quieren escribir el nombre de Dios no lo escriben por temor. ¿Y cómo es el hombre hoy en día? El que no sirve a Dios, el que no tiene temor de Dios, maldice a todos lados. Qué privilegio tenemos nosotros, hermanos, de poder cada día
tener el pensamiento, escuchar la voz de Dios, abrir nuestros labios y decir, gracias Señor, hoy otro día que te puedo glorificar, otro día que tú me has dado sano, salvo. Claro, no falta problemas, ni necesidades, ni enfermedades, pero también sabemos que Dios está con nosotros. Estamos seguros. Y así como estas personas, miremos una vez más ahí en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 33, para que lo entendamos bien. Y tomándolo, dice, aparte de la gente. Dios lo podía sanar ahí donde estaba, pero dice que lo apartó de la gente. ¿Se acuerdan que él ya había estado sanando a muchos y aquí estaba compartiendo palabra y aquí lo tomó aparte de gente y dice que le metió los dedos en las orejas, señalando sanidad, señalando tú vas a ser sano, y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo. No nomás es cualquier cosa, hermano. Miremos la grandeza del Señor. Dice, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo que éfata, es decir, sea abierto. Y se abrió su oído, se abrió su lengua. Dice, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Gloria a Dios. Y ahí les dijo a la multitud que estuvieron ahí escuchando, les dijo y les mandó que no dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Gloria a Dios, porque tenían voz para glorificar a Dios y decir, miren todos qué grande es Dios. Cuando Dios ha hecho milagros en nuestra vida, hermanos, no podemos quedarnos callados. Tenemos que glorificar a Dios y decir al mundo, mira lo que ha hecho Dios en mi vida. Mira lo que ha hecho por mí. Me ha sanado, me ha salvado, me ha hecho nuevo. No podemos quedarnos callados, hermanos. Que Dios nos quite, si la lengua está amarrada, que Dios nos sane y que podamos glorificar a Dios, que podamos hablar de Dios y también podemos hablarle directo a Dios y darle gracias, Señor. Así como aquí las personas que dijeron, y es algo muy importante aquí, que nosotros también debemos reconocer. En verso 37 dice, y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Gloria a Dios. Así hablaron de las obras de nuestro Señor Jesucristo. Bien lo han hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. We see here in verse 36, and he charged them that they should tell no man. But the more he charged them, meaning the more he told them, don't speak of what you've seen, of this healing of this man. So as much as a great deal, they published it, meaning they spoke about it to glorify the Lord. And verse 37 says, and were beyond measure astonished. They couldn't help themselves. They had to speak of the greatness of the Lord, saying, he has done all things well. That's what we should also, in our understanding, in our mind, in our heart, also speak of this and say, as we see in our lives of what the miracles the Lord has performed, we should also be able to say, he has done all things well in my life. ¿Cuántos podemos decir lo mismo, hermanos, de nuestra propia vida? Bien lo ha hecho todo el Señor en mi vida. Bien, todo lo ha hecho bien. Aunque quizás yo no fui obediente, yo no escuché bien, yo no hice bien, yo no hice caso, pero todo lo que mi Dios ha hecho en mi vida, lo ha hecho bien. We can glorify the Lord. Podemos darle gracias al Señor. Si no podemos hablar espiritualmente, hermanos, es porque no estamos escuchando espiritualmente. If we can't speak spiritually, it's because we're not listening to God's voice spiritually. And that's the struggle of many people today.
In the book of Isaiah, there's a couple verses. If you turn your Bible, if you look in the book of Isaiah, si dan vuelta al libro de Isaías. Dan vuelta ahí. Mientras que dan vuelta a Isaías, yo voy a buscar una última cita que quiero compartir antes de terminar en esta tarde. If you look at the book of Isaiah chapter 35, gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Ya están en el libro de Isaías, hermanos? Amén, gloria a Dios. Vamos a leer ahí en el libro de Isaías, capítulo, vamos a ver, 35. Let's look in the book of Isaiah chapter 35, and we're only going to read a couple verses here, a few verses here. Aquí en el libro de Isaías capítulo 35, verso 3. La palabra de Dios dice: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los que de corazón apocado, esforzados, no teméis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. This connects with the bigger picture as we see today of what we read of this man that was deaf and mute. We see the bigger picture as we see here in these two verses. Strengthen ye the weak hands and confirm the feeble knees. Say to them that are fearful heart, be strong, fear not. Behold, your God will come with vengeance. Even God with the recompense, He will come and save you. Así, este es el cuadro más grande. Debemos lo que el Señor, la necesidad que hay hoy en día, cualquier necesidad, sea física o espiritual. Aquí la palabra de Dios dice: decid a los de corazón apocado. ¿Qué quiere decir? Que están temerosos, esforzados, no teméis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convierte en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. Y versículo 10. Y los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido. Gloria a Dios. Hermanos, dice aquí que los redimidos del Señor volverán. ¿Por qué dice volverán? Porque en un tiempo estuvieron ahí los redimidos del Señor. Dice, y volverán y vendrán a Sión. ¿Con qué? Con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor.
Eso es lo que vemos, hermano. Eso es lo que queremos. The word of God here, these few verses, I'll just read 3 and 4. Strengthen ye the weak hands and confirm the feeble knees. The Lord speaks to us spiritually. Strengthen yourself. Say to them that are of a fearful heart, be strong. Fear not. Behold, your God will come with vengeance. Even God with recompense. He will come and save you. This is what God speaks to us. In verse 10, we see it. We can read. It says, and the ransomed of the Lord shall return and come to Zion with songs and everlasting joy upon their heads. They shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away. Praise the Lord. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ese día esperamos. Y ese día ya viene muy pronto. Ya viene muy pronto ese día, hermanos. El Señor se acerca cada momento más y más cercas a sus hijos para regresar a Sion. So we see here the Lord Jesus Christ has come as the fulfillment of His promise. This is what we read here in the book of Isaiah chapter 35 in these few verses. God brings blessing, He brings joy, and He brings salvation. This is what His word says. God is coming. The day is drawing near when all of us, every child of God will see all of God's promises be fulfilled. Viene muy pronto el día, hermanos, cuando vamos a ver todas las promesas del Señor sean cumplidas con la ayuda de nuestro Dios, hermanos. Qué bueno es el Señor con sus hijos. Qué bueno es el Señor Jesucristo con nosotros. Nos ha sanado, nos ha salvado, nos ha tolerado, nos ha tenido paciencia, nos ha amado. Y el Señor viene pronto. Viene pronto. Y nosotros como hijos de Dios debemos de seguir preparándonos y estar listos para ese día. Y anhelar que llegue ese día. Hermanos, ¿cuántos están contentos batallando con la carne? ¿Cuántos están contentos batallando con la enfermedad? ¿Cuántos están contentos con luchas y pruebas en la vida? Nadie. No debemos los hijos de Dios estar contentos y satisfechos así. Debemos decir, Señor, que venga, que nos levante a todos sus hijos, donde quiera que estén alrededor de este mundo, que Dios venga, así como dice, en su gloria y con venganza, a recompensar a sus hijos y regresarlos a Sion. Hermanos, recuérdense, nosotros no somos de este mundo, no somos de aquí. Aquí el Señor nos ha puesto en este tiempo, pero nosotros tenemos otro hogar. Así como ese canto antiguito que los que ya somos de otra época atrás nos recordamos bien. Que este hogar, este lugar, este mundo no es mi hogar. Son muy pocos ya los que se recuerdan ese canto. Ya los más jóvenes ya no saben ni qué está hablando uno. ¿Cuántos recuerdan cantando ese? Y dice, ya pronto voy. Este lugar no es mi hogar. No estamos en nuestra casa, hermanos. No necesitamos hacernos. Uno dice, ay, mi casita, mi carrito, mi trabajito, mi esto, mi lo otro. Hermano, no, nada es nuestro. Lo que nosotros queremos es lo que está allá con nuestro Dios. Eso es lo que es nuestro. Es donde nosotros empezamos. Y ahí es donde hay que regresar. Ahí a ese lugar donde el Señor ha preparado para sus hijos, los que lo temen, los que lo aman, para poder buscar de Dios cada día más y más y más con la ayuda de Dios. Así como dice la palabra de Dios, que irán con gozo y alegría sobre sus cabezas. Gloria a Dios. ¿Por qué? Regresando a nuestro lugar celestial en la presencia de nuestro Padre. Por eso podemos ir y pensar en nuestra mente, en nuestro corazón, de aquí adelante con alegría, con gozo, voy caminando agarrado de la mano de mi Dios. Que Dios así nos conceda a cada uno de sus hijos, hermanos, que podamos llegar, that the Lord may help us, that we all arrive to that place that the Lord has prepared. Before the beginning of time, before the foundation of this planet, the Lord had prepared a place for you and me, because remember, this is not our home.
This is not where we belong. We're just passerbyers. We're like the people that are tourists. When they come to an area, they come taking pictures and looking around and seeing what's here and what's there. But when time is over, when their vacation time is over, what do? They get back on their plane or their car or wherever they were using, and they head back home because they have another place. Así como nuestra hermana, que ya estaba de viaje hace pocos días. Pero estoy seguro que ella, sabiendo que está allá, sabía, esta no es mi casa, allá está mi casa. Allá está mi familia, allá está los que son míos. Y se regresó a su casa. Y aquí está nuestra hermana Margarita, Dios la bendiga, que ya pudo regresar de su viaje tan lejos. Y David también, que viajaron para esos lugares tan lejos. Pero hermanos, a mejor me pongo en su lugar de la hermana. Mejor si yo viajaba a su lugar me iba a gustar tanto, ya me iba a querer ser en casa. Después del gobierno